Esta por lo general he detectado que es como una opción que a veces la gente tiene un poco abandonada, y a pesar de que está en las opciones básicas, ¿no? A lo largo del curso lo iremos implementando, mostrando en ejemplos. También les mostraré proyectos ya de producciones previas, como abrirlos y mostrarles muchos objetos en escena y que vean cómo manipularlo en capas. Nos puede facilitar la organización. Me voy a concentrar ahora en los objetos de creación. En general, aquí en Cinema 4D, a las figuras, a los elementos que vayamos creando, a los efectos y componentes se les va a llamar objetos. Ese va a ser el nombre clave. Si ven, inclusive nosotros aquí a la derecha tenemos este panel donde está mi cursor indicando, dice objetos, y aquí se van a ir formando en una fila el proyecto que vayamos creando. Aquí se van a ir enlistando los diferentes objetos que yo vaya creando, y solamente atención, entre el panel de objetos y de atributos quiero que vean que tenemos pestañas inferiores. Más adelante, en otros momentos del curso, estaremos explorando qué hay en estas pestañas, ¿no? Pero general, su uso primordial va a ser el panel de objetos y el panel de atributos. Tengo mi cursor ubicado en la parte de donde está un cubo ilustrado, que sería la primera opción de creación de objetos. Y si yo doy un clic sostenido en donde vemos los botones de creación, o vemos los iconos de herramienta, y vemos una pequeña pestaña aquí con una flecha indicando en el extremo inferior de la derecha del icono, ese indicador, si yo doy un clic sostenido me revela un menú emergente. Entonces, en el caso de creación de objetos primarios o de primitivas, van a surgir los objetos básicos que podemos ir creando. Voy a ir haciendo un recorrido ahorita muy general, un poco fluido, de qué sucede. Por ejemplo, yo tengo mi objeto de creación de cubo. Recuerden que si yo creo un cubo y presiono la tecla O, salta directamente a encuadrarlo. Y ahora yo tengo mi cubo en la sección de creación de objetos a la derecha en esta lista. Tengo mi objeto. Cuando lo selecciono, el panel de atributos se va a activar, y por lo general va a saltar a la tercera opción, que sería la de la manipulación del objeto, en donde yo voy a ver las diferentes características que puedo editar o manipular, es decir, los atributos que yo puedo estar cambiando. Antes de verlo del objeto, quiero mostrar qué son las otras tres pestañas que tengo aledañas dentro del panel de atributos. Estoy en objeto, voy a cambiar a básico. Y en este de básico lo que tenemos son como unas configuraciones iniciales muy básicas, como por ejemplo nombre, que dice cubo. Yo aquí le podría cambiar el nombre clave y ponerle objeto de ejemplo, o sea, bautizarlo. Y lo que va a suceder es que se va a cambiar el nombre en lista, ¿no? Entonces, o sea, yo podría tener varios cubos creados y ponerles diferentes nombres clave, ¿no? Inclusive si yo voy creando de repente copias, que seleccione un objeto y le dé un copy paste, por ejemplo comando C, comando V, pues me va a poner la extensión .1, .2 si es que estoy creando múltiples objetos, para saber cuál estoy manipulando. Entonces la primera opción de la pestaña los atributos básicos es ponerle nombre al objeto. Luego dice capa. Esta es una opción que muchas veces he visto que algunos usuarios ignoran, y es bastante útil cuando nosotros ya tenemos muchos objetos en pantalla. Imaginemos una escena muy compleja donde yo ya tuviera tal vez para un cortometraje animado, tengo un personaje y tengo un escenario, y a lo mejor yo quiero apagar todo lo que es el escenario y dejar únicamente al personaje. Pensemos que yo tuviera todo un escenario que fuera ahorita mi cubo, y yo tengo un personaje o varios personajes, y quisiera apagar el escenario y enfocarme únicamente en animar los personajes. Yo podría aquí debajo de layers hacer capas. Puedo decirle aquí un clic secundario y darle new layer, y por ejemplo decirle layer, aquí vamos a ponerle escenario, y que yo tuviera, digamos que este fuera el piso, y que aparte del escenario yo tuviera, digamos que este cono representa un árbol, y que tuviera todos estos objetos representando un escenario.
yo estos 3 o 4 objetos los podría seleccionar en conjunto y añadir al layer. Le doy clic aquí, escenario. Y por ejemplo en layers yo puedo simplemente rápidamente apagar esas capas, la visualización, ¿no? O aislarlas. Es muy recomendable, es una muy buena idea. Por ejemplo, que yo estuviera creando un objeto y a lo mejor a un personaje, pensando que tuviera mi personaje y le quiero empezar a modelar un casco, y a lo mejor mi objeto estuviera construido como por varios objetos, porque el acercamiento del modelado puede ser que todo esté integrado en una sola malla geométrica o que sean varias mallas conviviendo, por ejemplo en el caso de que fuera más para una ilustración o demás, y que tengamos, como en este caso que tengo varios objetos en escena y me quiero enfocar en uno, pues yo podría meterlos todos a una capa y apagar, o hacer grupos y apagarlos y encenderlos. Entonces esto me da mucha flexibilidad para organizar mi trabajo, ¿no? Inclusive esto que decíamos, modelar, desde algo tan, no sé, tan específico. A lo mejor modelé todo un personaje y ahora quiero enfocarme, le estoy modelando un accesorio o su ropa o demás, y de repente quiero apagar otras capas, le quiero apagar el cabello, le quiero apagar a lo mejor los dientes. Muchas veces lo que se hace por ejemplo con personajes animados, es que se hacen las piezas, como no todo convive en una sola malla geométrica, sino que son pues varios objetos, y a lo mejor podría hacer como un layer de ropa, otro layer de tal, pensando que estos son simplemente como niveles de capas de agrupar, ¿no? Más para la visibilidad, ¿no? Entonces aquí lo genial es que, por ejemplo, esto también me permite, por ejemplo, en las opciones de layers o de capas, yo puedo bloquear, por ejemplo, con un candado, y de esta manera ya no lo manipulo, ¿no? Entonces a lo mejor si yo ya estoy en una producción de un trabajo en equipo con varios colegas y yo les voy a pasar un archivo y es de, ok, tú vas a animar que el personaje recorra el escenario y haga su acting, pero no quiero que me muevas nada, a lo mejor pues yo le meto un candado a todo el escenario que no me vaya a mover del lugar toda mi escenografía, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere aquí con layer. Esta, por lo general, he detectado eso, que es como una opción que a veces la gente tiene un poco abandonada, y a pesar de que está en las opciones básicas, ¿no? Luego a lo largo del curso lo iremos implementando o mostrando en ejemplos. También a lo largo del curso les mostraré proyectos ya de producciones previas, como abrirlos y mostrarles muchos objetos en escena y que vean cómo manipularlo en capas. Nos puede facilitar la organización. Ahora tenemos eso, nombre, layer, y luego tenemos la opción que dice visible en editor y visible en renderer. Y esto, las opciones ahorita, por ejemplo, dicen default, que está en la opción por ajuste preestablecido, que sería default. Y luego tenemos on y off. Entonces estas opciones van a ver, ahorita les voy a ir mostrando, que son redundantes en la interfaz, tanto aquí en atributos como a veces desde el panel de objetos. Que por ejemplo tenemos aquí unos iconos como un semáforo, como estos dos botones, que equivalen justo al editor, que el editor se va a llamar a esta área visual de previsualización, y el renderer va a significar cuando ya esté la imagen procesada. Entonces si ven ahorita unos hasta quedaron apagados, porque seguramente por acá los apagué en el render. Me permite eso inclusive hacerlo desde layers. Voy ahorita a eliminar el layer para evitar cualquier otro tipo de configuración adicional y irnos muy básico. Pero vean que yo ahorita tengo mis conos 1 y 2, tengo mi objeto y figura, y yo a este objeto, por ejemplo a este cono que seleccioné, vamos más claro sobre la figura, yo por ejemplo al primer icono le doy un toque y se pone en verde iluminado, y acá en los atributos básicos cambió el editor a on. Lo voy a cambiar ahorita a off y vean cómo se apaga de la visualización en pantalla. Esta es también otra forma de administrar, de que se queda aquí la imagen y está invisible. Sí la puedo seguir manipulando y moviendo y transformando, pero no se está viendo en pantalla. Y es para ahorrar en recursos. A lo mejor cuando ya tenemos un proyecto muy robusto con muchas cosas, lo que les decía, pensemos el escenario de una ciudad y que hay varios personajes y demás. A lo mejor estoy acomodando mi cámara y a lo mejor hasta un objeto me estorba en vista o no me deja trabajar bien. Lo puedo apagar de vista. Doy doble clic y vean cómo se pone rojo el icono. Ese en el botón superior, y en el inferior
puedo ponerlo también en verde o en rojo, que sería on y off. Y lo que hace es que si está en off en renderer, si yo mando una visualización de render, aunque el objeto está en pantalla, aparece apagado, ¿no? Porque está aquí. Entonces esto es como un semáforo, como una llave de paso de decir si es visible en el editor y si es visible en la ventana ya de render o en el procesamiento, ¿no? Entonces eso nos puede servir para varias situaciones, ¿no? Adelantándome un poquito, cosas que vamos a ver en el curso, vamos a ver, por ejemplo, simulación de dinámicas, ¿no? Y podemos hacer que una esfera avance y tenga una física y golpea a otros, no sé, un dominó y se empiece a las piezas a caer, y a lo mejor no queremos que se vea la pieza que activa la secuencia, a lo mejor la que se está moviendo, y la podemos apagar del renderer pero que sí tenga influencia en la escena, ¿no? Entonces tenemos este tipo de decisión de ir configurando si es visible o no en el render. Y bueno, más adelante acá abajo, display color, si queremos como contrastarlo en interfaz para encontrarla más rápido. Por ejemplo, ahorita que no tiene ninguna textura asignada, pero yo le quisiera poner un color que lo ilumine para ubicar rápidamente a un objeto. Luego enabled es simplemente esta palomita que dice si el objeto está activo o no. Si yo la apago y está en una cruz, pues simplemente el objeto no está activo en la escena, no demanda recursos, simplemente lo está apagando. Y por último dice X-Ray. Y X-Ray lo que hace es que me permite justo poder ver como una vista del objeto translúcida para ver los objetos que están colocados por detrás, ¿no? Entonces eso a veces me sirve como para mí, por ejemplo, ver si este objeto lo estoy manipulando, que los objetos que están detrás y demás, ¿no? Entonces eso es algo que podemos manipular. Y si ven, todos los objetos que yo tengo ahorita en pantalla, los conos, el cubo y la figura, tienen esta etiqueta de básico, ¿no? Entonces esta básica aparece en todos. Luego sigue la de coordenadas, que la de coordenadas está dividida en dos partes, como les mostraba. Yo puedo manipular en X, en Y, que sería la altura, y en Z, que sería la profundidad. Luego tenemos una escala, que esta escala se refiere más a una escala global del objeto. Por ejemplo, si yo multiplico por 2 la altura, que sería Y, pues le va a dar el doble de altura, ¿no? O si le pongo 0.5, pues va a ser la mitad de altura, y puedo manipular este objeto en una dimensión de escala global, ¿no? Entonces lo puedo hacer chiquito o grande. Y aquí algo importante antes de avanzar, que quiero que presten atención, que aquí en el panel de coordenadas, y de hecho de todas las demás cosas que yo estaba manipulando, a la izquierda del valor, si yo encuentro este botón que está aquí, para los que estén familiarizados tal vez con softwares de edición como Premiere o After Effects, este botón sería el equivalente al cronómetro o al botón de añadir keyframe, es decir, un punto clave. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a resetear sus coordenadas a 0, y por ejemplo en rotación voy a hacer que esté en 0 y voy a darle un clic al botón y se ilumina en rojo. Y acá en la línea de tiempo se coloca un keyframe representado de forma muy sencilla. Y si yo avanzo 30 frames, y que sería 30, por ejemplo, si animáramos a cuadros, 24 cuadros o 30 cuadros, dependiendo a qué formato vaya nuestro video, nuestra animación, y por ejemplo lo rotara a 90 grados, como cambió el valor, vean cómo se ilumina en amarillo, como advirtiéndome de, oye, tu valor original estaba en 0 y tienes un keyframe, y ahorita manipulaste la información, y yo tendría que dar un clic para confirmar que quiero que se haga un keyframe. Aquí vean cómo se genera, está mi cursor sobre la línea de tiempo, y entonces si yo le doy reproducir aquí en mi línea de tiempo, pues empiezo a ver la animación, ¿no? Que igual más adelante en nuestro taller la explicaremos como más a detalle la línea de tiempo. Aquí está representada de forma muy básica. Después podemos manipular
más cuando ya estamos manipulando más valores, más keyframes. Pero pues de momento aquí tenemos, ¿no? Y como les decía, yo tengo que ir activando manualmente en donde meto mis puntos clave. O más adelante, si a alguien le resulta más cómodo, pues hay acá una opción de hacer auto-keying, que cada que cambiemos un valor se genera un keyframe, pero por lo general no es tan recomendable en 3D, porque a veces estamos manipulando varios valores a la vez y puede volverse un poco engorroso, ¿no? También ya tiene que ver esto más como con las preferencias de cada diseñador, ¿no? Entonces eso es respecto a las de coordenadas. Y simplemente hace ratito les había mostrado que yo tengo mis coordenadas ahorita que puse en 000 de los objetos. Por ejemplo, de mi objeto principal, que está, yo puedo manipular la altura, que a lo mejor esté elevado 50 centímetros a referencia del piso, o sea que en positivo se ha ido tantas unidades. Y si yo después quisiera que esa unidad representara 0, yo puedo decirle freeze all, que sería este botón de aquí. Lo que hace es que simplemente me resetea a esa posición como si esos 50 equivalieran a 0, para que ya de ahí a partir, si me dicen sube otros 10 centímetros, pensando cuando estás modelando tal vez algo más de arquitectura, que oye, agrégale unos 100 centímetros adicional a lo que ya tenía, a lo mejor para que no tengas que hacer esta matemática de hoy le voy al valor que ya tiene sumarle tanto, así, pues a lo mejor aquí ya nada más le pondría otra vez 100 centímetros en Y y la transformación ahí ya las coordenadas las había actualizado, ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer respecto a coordenadas, que esa panel de coordenadas va a ser el que muy comúnmente vamos a estar utilizando cuando querramos hacer animación o motion graphics, ¿no? Va a ser estar moviendo los lugares de posición y estar activando keyframes para que, por ejemplo, si nuestro personaje caminara, avanzara en cierta dirección y ir poniendo keyframes, ¿no? Y por último tenemos la de objeto, que a partir de esta de objeto, ya dependiendo del objeto que estemos controlando, como en este caso la figura, que me dice puedo manipular la altura, la cantidad de segmentos que construye el objeto y demás, tiene una extra que se llama Fong. Y para hacer la explicación de este último etiqueta que se llama Fong, después de estas tres atributos básicos o estas tres columnas, que es básico, coordenada y objeto, tengo unas opciones extra que aquí se van a ir añadiendo. Se pueden ir añadiendo todavía más opciones dependiendo si yo aquí, este icono de 2 puntos que tengo o 2 esferas que tengo representadas, se le llaman tags o etiquetas. Y es que yo todavía a los objetos les voy a poder ir agregando todavía más circunstancias o más configuraciones a través de un menú aquí superior que tengo, que se llama etiquetas, que me va a permitir hacer que, por ejemplo, etiquetas de simulación, hacer que esto sea un cuerpo rígido o que sea un cuerpo suave, si es que queremos que sea una almohada, cosas de este estilo, ¿no? Entonces esto ya va un poco para temas un poco más avanzados en nuestro curso, pero de entrada la etiqueta que siempre van a tener nuestros objetos que vayamos creando es esta, que es Fong. Y voy a explicar de manera resumida este objeto de Fong, que es muy sencillo con una esfera. Voy a crear una esfera y una segunda esfera. Y si ven esta esfera, ahorita que yo tengo justo habilitado mi display de shading con líneas, es decir, de sombreado y aparte las líneas que construyen el objeto, estos objetos tienen baja geometría, eso consume menos recursos, y aún así, aunque esté construido de poca geometría, al momento de renderizar, la esfera luce perfecta, ¿no? Luce como el sombreado muy fino, ¿no? Voy a hacerlas ahorita simplemente editables. Y ahorita, por ejemplo, vean la diferencia. Una la hice editable y otra no, y yo renderizo. Y vean como la que es el objeto de esfera, de por sí ahorita está configurada que me haga una esfera siempre perfecta, y la otra sí ya me está dando el contorno real de la geometría, ¿no? Es decir que por ejemplo aquí yo le tendría que esta esfera, antes de pasarla a ser editable, si yo quiero que luzca muy muy redondeada, a agregar muchos más segmentos de rotación para que entre más geometría, pues el objeto va a poder representar unas curvas menos
duras, ¿no? O rectas, ¿no? Justo porque tiene más propiedad, más caras para poder ir haciendo, por ejemplo, una curva, ¿no? Entonces ahí sí yo ahorita renderizo, como tiene muy pocas líneas, pues no se ve la esfera tan perfecta, está como en menor geometría, pero el sombreado sí se ve bien representado. Y voy a hacer una copia todavía adicional de esta esfera que está hecha de geometría, al contrario de la que está hecha de atributos, y a esta le voy a retirar la etiqueta de Phong, la voy a quitar, se la eliminé, y ahorita quiero que vean la diferencia en render. ¿Qué es lo que hace la etiqueta Phong? Me está permitiendo que la luz abrace bien la superficie de manera que se represente, por así decirlo, de una forma más fina. Ahorita al no existir esta etiqueta, pues la luz que golpea al objeto, que como les decía ahorita, como no he metido luces personalizadas en la escena, me hace una luz general, pero vean la diferencia que hay en el objeto. Esto, pues ¿por qué la querríamos quitar? Tal vez en algún momento que quisiéramos lograr una estética tal vez de videojuego o de baja geometría de manera intencional, más como una decisión artística, pues podría ser una opción. Pero normalmente todos los objetos que creemos van a tener pues la etiqueta de Phong activa, ¿no? Y es lo que nos está haciendo la etiqueta, ¿no? Entonces realmente no hay mucha necesidad de estarla manipulando, simplemente dejarla ahí. Porque pues por ejemplo, pues eso, si la quitamos de un objeto, pues va a surtir ese efecto que les mostraba, ¿no? Como que una imagen los polígonos van a ser más evidentes si no tuviera la etiqueta, ¿no? Lo explico porque justo la intención ahorita justo de toda esta explicación del taller es que, pues, que todas estas bases sí las tengamos como muy muy claras de qué nos está ofreciendo el software y su interfaz, porque muchas veces saltamos como directo a la acción y estas explicaciones generales de qué nos está ofreciendo, pues si no las saltamos, pues las estamos ignorando totalmente, ¿no? Continuaré con mi tour, voy a irme un poquito más fluido y acelerado, como les mostraba. Por ejemplo, yo creo el objeto de cubo y ahora sí ya tenemos claridad de que tenemos la etiqueta de básico, la de coordenada y la de Phong, y la de objeto es la que llega a variar. Y por ejemplo aquí lo que está genial es que, por ejemplo, bueno, si yo creo un cubo, desde aquí yo puedo manipular qué tan alto es, si voy a hacer una pared o si quiero empezar a darle que sea una figura básica para empezar a modelar un objeto. Decirle cuántas caras también va a tener, por ejemplo si va a tener segmentos para que yo después lo haga editable y estos los pueda manipular. Por ejemplo que yo quisiera empezar a modelar una casa y ya le hago segmentos y hiciera el objeto editable, ahorita adelantándome mucho a lo que vamos a ver después del modelado, y que aquí yo quisiera modelar justo una puerta, ¿no? O una entrada, ¿no? Un túnel, ¿no? Entonces esa es la ventaja de si yo ya estoy haciendo una visualización de una maqueta arquitectónica, decir aquí va un muro de tal altura y voy a tener una puerta de tal altura. Entonces esa es la ventaja de trabajar primero con objetos de parámetros, ya luego los podemos transformar en geometría para personalizarlos. E inclusive en el curso vamos a descubrir que no es necesario a veces para nada usar nada de geometría y que todo sea más de objetos de parámetros, para que sea muy editable, que los podamos estar manipulando rápidamente, personalizando y sobre todo que conserven ciertas proporciones o ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está el cubo muy general y vienen como también cosas con las que me gustaría que se vayan sensibilizando respecto al 3D. Ahorita este es un cubo pues básico. Si yo agarro y hago mi render, pues tiene básicamente este cubo, aunque tiene segmentos, pues está construido de 6 caras, ¿no? Que ahorita si yo ilumino con una luz regular que mando el render, pues veo las 3 colores casi sólidos, ¿no? De la parte superior y las 2 caras que alcanzo a percibir. Y por ejemplo aquí, hablando un poco más de los diferentes intereses que ustedes pudieran tener, porque pensemos que un modelo puede servir para esto, para un render de una ilustración, para un videojuego, para una película, para una impresión.
Entonces el nivel de detalle va a variar o va a cambiar dependiendo de las calidades que sean necesarias para el proyecto, ¿no? Inclusive esto, tanto en una ilustración o como en un videojuego, sucede que, por ejemplo, si algo está lejos y al fondo y no se va a ver nunca muy cerca de pantalla o no se va a apreciar el detalle, no vale la pena que le metan más esfuerzo del necesario para que se vea bien representado en pantalla, ¿no? Y al contrario, por ejemplo, si yo fuera a tener un cubo, va a parecer un concepto como tan básico, pero una figura tan general como un cubo, vean cómo puede variar de simplemente ser 6 caras a que, por ejemplo, yo le diera, acá podemos ver que yo le puedo decir filo y que tuviera un ligero bisel, ¿no? Yo lo podría hacer inclusive como más redondeado si activo el filo. Vean que si lo activo ya me da más opciones, pero inclusive aunque tenga un filo muy finito de 2 centímetros y yo hago un render, este cubo tiene mucho más calidad, por así decirlo, que un cubo sin filos, ¿no? Voy a sacar una copia y voy a quitarle el filo. Y vean cómo el cubo de la izquierda sería mucho más realista, porque una superficie en la vida real nunca es tan recta, ¿no? Entonces tiene que tener más volumen, la luz lo abraza y eso, tenemos ahorita una luz muy básica, pero vean la gran diferencia entre dos cubos, ¿no? Entonces aquí va a depender mucho esto. Si ustedes después quieren aspirar un poco a generar renders con más, tal vez más realismo o que se vea más el efecto 3D o demás, vamos a agregar tal vez un poco más de geometría, pero tiene que haber un balance también, porque obvio un cubo sencillito como este a la hora de modelar va a ser más fácil de editar. Cuando lo hagamos editable va a ser más fácil que yo un cubo de poca geometría, que estas caras yo las pueda manipular y mover, a que si yo seleccionara este de aquí y muevo estas, pero híjole, ahora como tiene más caras aquí es más complejo de manipular. Entonces también todo va a depender de los diferentes procesos que querramos hacer, porque un objeto con alta geometría no es a veces tan deseable en muchos niveles de producción, ¿no? Por ejemplo, como para dependiendo de eso, para un videojuego, para una ilustración, o sea, para una impresión 3D sí queremos como suficientes cortes, pero que también lo pueda interpretar bien una máquina y cortar y demás, ¿no? O dependiendo para animación. Entonces aquí justo me va a dar el salto, ahorita regresaré aquí a las primitivas básicas, pero ahorita que estamos hablando de esto del cubo y de que tiene poca geometría, también después, más a futuro, vamos a estar viendo que yo, por ejemplo, voy a eliminar este cubo de acá. Tengo un cubo que ya está editable, ya es geometría, que yo puedo empezar a crear aquí objetos que le van a dar más atributos o diferentes condiciones a mis objetos. Y está el primero que dice malla de subdivisión, y el icono, vean como de un cubo me está generando casi como una esfera. Y esto lo que significa es que estos iconos que son en verde, voy a hacer algo aquí también importante a resaltarlo. Hay iconos que están indicados en verde y hay otros que están indicados en este tono más orientado como a los azules. Y los que son en verde significa que para que surtan efecto tienen que contener un objeto, es decir, en jerarquía van en la parte superior. Entonces yo dentro de mi lista de objetos, yo el cubo por ejemplo lo podría meter dentro de la malla de subdivisión, y lo que hace es que me está representando más divisiones. Vean, inclusive yo le puedo dar en los atributos, me dio el valor estándar de 2, pero yo le puedo dar más, y esto hace que mi malla geométrica, por ejemplo este cubo, los biseles sean más redondeados, ¿no? Entonces con poca geometría estoy generando más geometría, y esto lo veremos más adelante cuando modelemos personajes. Un proceso muy tradicional y muy común en muchas plataformas es que trabajemos con poca geometría y después a través de un proceso de subdivisión le demos mayor detalle al conteo de los polígonos o de las líneas que van a formar al objeto. Entonces esto lo estaremos entendiendo más a detalle a futuro. Pero así como vimos que esto le agrega más líneas, ahorita les estaré mostrando qué otro tipo de condiciones puede generar los objetos de subdivisión, ¿no? O los objetos de transformación que tenemos aquí, ¿no? Entonces estos objetos ahorita los exploraremos.
quería seguir aquí mostrando lo básico que podemos tener como un cubo, que pues a esto le puedo poner filo, puedo ir manipulando ahí sus opciones. Y por ejemplo yo puedo, mi siguiente primitiva más básica, un cono. Pues al cono yo le puedo decir si la punta acaba en 0 centímetros, o sea en una punta, o si acaba un poco chato, 20 centímetros del radio, y podemos ir generando. Entonces miren, con esto yo podría empezar a modelar también un volcán, y luego simplemente pues después lo podría hacer editable, y aquí hacer si lo hiciera editable, aquí agarrarlo y empezar o hacer un embudo, a empezar a hacer una extrusión y demás, ¿no? Entonces a lo largo del curso aprenderemos también como a modelar dependiendo de las circunstancias del objeto que queramos crear, ver qué camino es no hay un único camino exclusivo, realmente aquí también se abre mucho a la imaginación y al ingenio de cada persona, cómo vaya explorando los diferentes objetos que quiere ir creando. Pero pues bueno, aquí tenemos el cubo, y vean que ahora en vez de tener solamente 4 paneles, que sería básico, coordenada, objeto y el fong, ahora tiene objeto, tiene tapas, caps y slice, ¿no? Que sería segmentos, ¿no? Como partirlo en segmentos, ¿no? Y ojo, vean esto, lo increíble que es, por ejemplo, también para motion graphics, los que estén interesados en hacer motion graphics 3D, que si tú estuvieras haciendo una gráfica o una gráfica de pastel o algo así, pues yo podría ir animándolo muy sencillo con aparición, ¿no? Que esto vaya formándose como un acordeón, que vaya apareciendo en pantalla, y esto ya le sube mucho el nivel también si por ejemplo se dedican a la animación 2D y ya luego lo mezclan con 3D, pues le dan también más valor a su trabajo, ¿no? Tenemos esto, poderlo hacer por capas, que si tiene tapa, por ejemplo, igual la tapa, que si tiene tapa encendida o está hueco, o si la capa tiene también filo, que acá dice segmentos, vamos a ver tapas, y vamos a ver radio, o sea, como que aquí puedo empezar a darle segmentos, por ejemplo, también que esté redondeado el filo, cuántos segmentos va a tener el segmento y el radio del filo, y lo puedo hacer redondeado. Entonces son muy 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 amables estas herramientas en lo que nos van permitiendo para ir creando diferentes objetos que son dependiendo de la estética que queramos lograr, ya sea que sean como muy las líneas muy rectas, o que estén suavizadas y sea algo más amable, ¿no? Dependiendo del tipo de proyectos que queramos hacer, ¿no? Entonces aquí digo, me podría pasar explorando todos y cada uno, pero nos tomaría bastante tiempo, pero pues va haciendo la misma lógica, ¿no? O sea, si yo tengo el cilindro, pues es ir explorando poco a poco, que si tiene tapas, si no tiene tapas, si le puedo hacer un filo, si el filo va a ser qué tan redondo, y hago casi como un tambor, una cápsula, si quiero modelar un cojín, un anillo, si quiero modelar una dona. Entonces también con primitivas es la gran base para empezar a modelar o a darle forma a ciertos objetos que tengan ciertas formas básicas, ¿no? Como por ejemplo esto, si yo estoy haciendo un render para una panadería y me dicen, oye, una dona, pues bueno, aquí está la dona y demás, y para que no se vea tan perfecta, más adelante ahorita estaremos viendo que yo puedo empezar a meter también otro tipo de deformadores que nos van a permitir torcer los objetos, que tengan formas menos perfectas, para que sean más irregulares, se sientan más naturales. Entonces hay que ir explorando estas opciones. Entonces esto es toda la creación de primitivas, y todo esto al final, de todas maneras, si nos vemos limitado por sus parámetros, pues en cualquier momento pues yo lo podría hacer un objeto editable, y ahora sí ahí con toda libertad empezar a manipular y a mover puntos y líneas y caras para darle la forma que yo quiera, ¿no? Y en modelado ya de geometría, obvio, pues después tendríamos que empezar a familiarizarnos más con las herramientas para empezar a modelar
los objetos, a estirarlos, a moverlos y empezar a hacer figuras, ¿no? Entonces es también todo un mundo a explorar, todo este tema de modelar, porque pues eso lo podemos aplicar a modelado de superficies duras, superficies orgánicas, objetos industriales, objetos arquitectónicos. Entonces hay mucha cantidad de caminos a seguir, pero también eso, pues, tenemos bastantes herramientas y realmente podemos pues, lograr lo que queramos. Lo genial es que aquí desde las herramientas de creación básica, pues nosotros vamos a tener pues todo lo necesario. Si estuviera haciendo arquitectura y quiero hacer un pozo, aquí ya tengo un tubo y demás, ¿no? Entonces yo puedo empezar a crear objetos, y de hecho esa va a ser nuestra primera práctica. Más adelante vamos en conjunto a construir desde cero unos objetos y los vamos a empezar a formar y a modelar con exclusivamente ahorita primitivas. Ahora, de las primitivas, estas que ya tienen volumen y son 3D, pues bueno, tenemos variedad como para ir creando, y luego nosotros también podemos crear objetos a partir de trazos planos, ¿no? De proyecciones planas, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a llamar un objeto que se llama estrella, y este objeto es ahorita 2D, es plano. Está la estrella proyectada, digamos, si la viera de vista frontal, tenemos la estrella, no tiene volumen, pero pues también en sus opciones de objeto yo puedo manipular qué tan el radio interno, qué tan grande es, que sería el círculo que define justo ese radio, qué tan abierto está, que en lo extendido qué tantas dimensión tiene, la torsión, la cantidad de puntos, que si quiero una estrella de 5 picos o de 6 picos y demás. Y aquí importante en qué plano está proyectado. Por ejemplo, ahorita está en XY, que significa que está de pie, que está sobre X y Y, o sea, como en un plano frontal, que sería X, y Y, que sería la altura. Y si por ejemplo cambiara a XZ, está proyectado sobre Z, que sería la profundidad, y X, entonces está acostado. Esto va a ser importante, ahorita lo van a ver más adelante, porque con quiero que vean ahora también el gran potencial que tenemos mezclando la creación de objetos planos y me voy a saltar ahorita esta opción de todas estas opciones de objetos con más subdivisiones, a los objetos de proyección de superficies. Estos objetos de proyección de superficies significa que me van a lograr hacer una superficie a partir también de objetos planos que se van a proyectar ya en volumen. Entonces, por ejemplo, yo tengo la estrella, y si la meto o creo este objeto de extrusión, y recapitulando les comentaba que si un icono es verde, yo debo colocar un objeto dentro de ese para que surta efecto. Entonces yo voy a meter mi estrella dentro del objeto de extrusión, y en ese momento gana volumen. Yo puedo apagar el objeto, es decir, el efecto que produce ese objeto, o las condiciones las puedo apagar o encender. Y esto pues está increíble, que por ejemplo yo puedo una extrusión, aquí ya irme a los parámetros. O sea, yo tengo todavía editable todo lo de la estrella, que si tiene tantos puntos y demás, lo puedo seguir manipulando. Y esto también piénselo a nivel animación, miren, o sea, como ponerla una estrella que estuviera ahí como en movimiento, bailando. Yo podría empezar a manipular esos objetos con keyframes. Y la extrusión, yo también, por ejemplo, aquí dice a 20 centímetros proyectados en el tercer valor, que sería Z, ¿no? Entonces miren, yo quiero que tenga de grosor 20 centímetros. O me dicen, no, hazlo todavía más grueso. Ok, vamos a hacerla de 50 centímetros. Y ahí está. Y todo esto yo también lo puedo animar. Entonces imagínense también para animación, como un objeto que vaya creciendo, o una gráfica que se va expandiendo. Yo puedo importar desde Illustrator un logotipo o una gráfica que esté pensada en este tipo de proyección plana, y hacer un logo en 3D, hacer también la base de una escultura. Esto lo he estado aplicando también con arquitectos que
tienen un plano que hacen en SketchUp, que es una herramienta de proyección de planos arquitectónicos, y simplemente nos importábamos el archivo y ya levantábamos los muros, nada más le decíamos del piso, levántalo en altura 2 metros, y ya estábamos modelando súper rápido las paredes de unos lugares donde estaban planeando eventos, porque se dedicaban justo a hacer toda la planificación de eventos sociales, ¿no? Bodas y demás. Entonces a ellos les servía para hacer el render de cómo iba a quedar el espacio que iban a decorar. Entonces esto, por ejemplo, está la estrella, y quiero que vean cómo todo esto es editable. O sea, yo puedo apagar el valor, o puedo apagar la estrella. A la estrella puedo seguir añadiendo que tenga más, que si un cliente se pone caprichoso y me dice, ya no quiero que sea de 6 puntos, quiero que sea de 8, ok, que sea de 8 puntos. O que me dice, ya no quiero que sea una estrella, quiero que sea una flor. Puedo irme a mis trazos y en vez de crear la flor y retirar la estrella y meter la flor. Aquí lo que va a pasar importante es que le va a dar prioridad la extrusión al primer objeto de la lista, ¿no? Entonces, si yo meto más de un objeto, va a darle prioridad. Está diseñado para que herede el efecto al primer objeto de la lista. Entonces, si por error yo metí 2 o demás, o estuviesen inclusive a veces incrustados, porque yo puedo ir haciendo jerarquías metiendo uno dentro de otro, ahí hay que tener cuidado en el orden de los factores. Hay algunos elementos de proyección de superficies que a veces necesitan 2 condiciones para que suceda, que es a lo que voy a avanzar ahora. Pero hasta el momento, pues esto quería explicar, que primero el que vaya en primer lugar es el que va a tener la prioridad, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo tener la flor, o puedo estar alternando de estrella, flor. O sea, el que esté activo es al que le va a dar la prioridad. Aquí, aunque los dos estén en la lista y esté en superior la flor, pues si la desactivo entonces yo también podría inclusive imagínense que yo estoy haciendo una paquetería gráfica para un canal, para una empresa. A lo mejor son los iconos de diferentes secciones de un programa o de la paquetería de un software y demás, y vamos a tener una animación donde el logotipo crece o se extiende, y a lo mejor puedo hacer la animación una vez, por ejemplo aquí, que de 0 crezca a 200 centímetros, y entonces tengo esta opción que está creciendo, y a lo mejor hago ese render, y luego podría procesar ahora cómo sería con la flor, ¿no? Y bueno, simplemente le agrego también mi material al objeto, que sí sea una superficie, ¿no? Al de las curvas pues no haría, ¿no? Entonces ahí está la flor, por ejemplo, creciendo, y puedo cambiar rápidamente a una estrella, ¿no? Entonces esta es el potencial de los objetos de proyección de superficies. Voy a mostrarles todavía algunos. Así como con las primitivas mostré ejemplos de algunos, para que vayamos teniendo un poquito más de claridad con estos de proyección de superficie. Por ejemplo, está la extrusión, está este otro que se llama Late. Y lo que podemos hacer es que ahorita lo voy a crear ahí, todavía no le voy a meter una curva. Y aquí yo en curvas, o sea, puedo seleccionar también ciertos objetos planos que ya están construidos por parámetros, o puedo también yo hacer mis trazos propios, ¿no? Entonces voy a tomar, por ejemplo, mi pluma y me voy a ir a la vista frontal, y por ejemplo voy a trazar una silueta de lo que sería una especie de jarrón. Yo estos puntos tal cual los puedo manipular, los que estén familiarizados con Illustrator, como son vectores. Al final todo dentro de un software de 3D, pues bueno, son coordenadas matemáticas de puntos y líneas. Y ahorita que yo tengo esta silueta, lo que hace este icono de Late va a ser una proyección de superficie que va a hacer un giro de 360 grados. Entonces yo meto mi trazo dentro de y en ese momento yo ya modelé un jarrón, ¿no? Si quisiera que estuviera ahí hueco, pues lo que tendría que hacer dentro de mi trazo sería que más bien pues tenga una apertura, ¿no? Que no cierre, ¿no? Ahí está mi jarrón.
¿no? Yo, por ejemplo, esta es otra forma de modelar. Si yo tuviera la silueta de una Coca-Cola más a diseño industrial, pues simplemente lo que estoy haciendo es una rotativa y ya modelé esto, ¿no? Entonces esto, acá, pues bueno, para que cerrara perfecto este icono aquí, yo podría modificar su posición en X, que esté a los 0 centímetros, y ahí ya sería exactamente al centro del universo, ¿no? Para que cierre bien. Entonces también importante todo este tema de las coordenadas, porque ahí podemos ser muy muy específicos en las medidas de los objetos, en dónde caen los puntos y demás. Y por ejemplo, ahí está mi jarrón, ¿no? Bueno, y si ya después que explique acá los materiales, para hacerlo un poquito mixto, pues bueno, yo aquí en materiales, para una pequeña introducción muy sencilla, ahorita le agregué un color, y si yo quisiera que este material fuera vidrio, ¿no? A lo mejor un vidrio como teñido de verde, una botella de una soda, si fuera una soda, o ahorita que es un jarrón, tuviera transparencia, puedo yo dentro de estos canales del material decirle, oye, este material aparte de ser verde, quiero que tenga transparencia, y que mi transparencia, vean aquí cómo me va haciendo una representación del material de cómo luciría, que la transparencia no sea tan, o sea, la diferencia por ejemplo entre una botella de plástico y un vidrio sería que qué tan translúcida es. Entonces a ella le vamos dando material. Y ojo aquí, para que no se desesperen cuando ya estemos durante nuestro taller y el proceso de renderizado es una conversación entre los materiales que estén bien configurados, pero también la iluminación. Entonces aquí mi gran recomendación es que a futuro también los que quieran generar artes muy vistosos, tanto para una ilustración como para un video, pero renders más atractivos, es muy importante complementar nuestros conocimientos con fotografía como tal, ¿no? Conviene mucho ya sea tomarse un curso online o asistir a un curso en un estudio de fotografía para entender como bases de cómo hacer lucir mejor un objeto, ¿no? Una fotografía de estudio o de escenografía nos va a ayudar a que se resalten los atributos de un objeto, ¿no? Que si luce mucho mejor una fotografía profesional justo de una joyería, que meten ciertas luces para que pegue, o por ejemplo en una comercial de un vehículo, qué tan calculado está dónde están ciertas luces para que las luces abracen las superficies y las hagan lucir más bellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita aviento ahí un render, pues esto para nada parece como una botella realista, pero si después yo ya empiezo a meter cierto tipo de iluminaciones y empiezo a jugar con los materiales, que también ahorita, por ejemplo, una botella de cierto material sería reflejante, pero en mi escena todavía no hay objetos a reflejar, ¿no? Entonces yo tengo que empezar también a considerar eso en mi proceso de creación de imagen. Entonces también es un proceso que, como van viendo ahorita, lo vamos a ir desmenuzando desde las bases y después ya iremos llegando a cosas más complejas, pero esa es la recomendación, ¿no? Ahora, siguiendo con el recorrido de trazos y curvas, para mostrar, tenemos un sweep. Ahorita regresaré a que se llama Loft para hacer una muestra mucho más clara de esto. Tengo el sweep, y el sweep sí requiere de dos trazos, y el primer trazo tiene que ser una figura cerrada. Entonces, por ejemplo, voy a tomar vamos a tomar que sería un cogwheel, que sería un engrane, que al engrane yo también le puedo configurar y decirle, ¿sabes qué? Quiero que tenga en objeto los dientes menos dientes, más dientes, lo que sea. Y por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es que uno va a indicar la forma y otro la trayectoria. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un segundo objeto que se llama hélice, que es tal cual una hélice que va avanzando, y voy a darle más altura a la hélice, es decir, que esté estirado. Y entonces lo que va a pasar aquí, también va a ser importante el orden de los objetos, como los vaya acomodando. Entonces yo meto la hélice y meto el engrane, y vean que me generó en 3D ya el recorrido del objeto, ¿no?
Entonces voy a hacer mi hélice más, mi engrane más chiquito. De hecho lo puedo apagar, lo voy a hacer más chiquito. Y ahora sí, lo voy a encender. Y vean lo que me genera, ¿no? Y entonces, yo puedo la hélice seguirla manipulando la altura. Puedo seguir manipulando el tamaño del ángulo y demás. Y podría generar este tipo de objetos, ¿no? Igual me dicen, oye, ya que no sea un engrane, que sea una flor. Pues bueno, yo puedo agarrar una figura de 4 lados. Pues retiro uno y meto y lo voy a hacer más chiquito. Y esto también, por ejemplo, para animación, para motion graphics, tal vez para arte abstracto. Pues yo podría, por ejemplo, el sweep, puedo jugar con en sus atributos. Igual, ¿va a tener tapa o no va a tener tapa, no? Miren, la tapa del final end cap, la apago, la enciendo, va a tener bisel, el objeto, yo quiero que su rotación aparezca, por ejemplo, start grow y end grow, que sería el inicio 100%, 0%, y yo podría, por ejemplo, para animación, que aparezca primero, se dibuja, lo resaltamos justo en diseño audiovisual con un diseño sonoro y después que una animación de salida, ¿no? Entonces este es como el potencial, y pues también lo que es genial es eso, que podemos meterle diferentes materiales, diferentes formas, y podría animar, ¿no? Entonces también mis proyectos pueden ser muy editables, yo puedo estar reutilizando y demás. Para un ejemplo de cómo luce esto, por ejemplo, para ir abriendo un poquito la imaginación de hasta dónde podemos llevar este tipo de herramientas que al inicio podrían parecer como muy complejas. Los resultados, vamos a mostrarles ahorita un render de un proyecto, pero chequen, por ejemplo, está construido con los engranes. Vamos a darle un vistazo. Pues pareciera muy complejo y demás, y la verdad es que pues estos engranes están construidos un poco con el método que les mostré. ¿Qué pasa aquí también con lo que les mostré, que está increíble con After Effects? Ese proyecto que acabo de mostrar en pantalla es un proyecto ya de hace bastantes años y no existía, de hecho, todavía esta herramienta, ¿no? De aquí del trazo de engrane. Se volvió algo tan común y tan solicitado que lo agregaron los desarrolladores. Como les comentaba, el desarrollador original está en Alemania, tiene oficinas en Estados Unidos, tiene una comunidad muy grande en línea. Eso también siempre los estaría como invitando a que le echen ojo. Por ejemplo, en YouTube tienen muy activo como su canal oficial, y aparte del canal en YouTube y demás, tienen una página en internet que se llama Cineversity, que cuando ustedes tienen una licencia, tienen acceso también cada que renuevas cada año tu contrato de licencia. Aquí tú te puedes loguear y están tutoriales y demás, y también hay contacto directo con los desarrolladores, ¿no? Entonces aquí te dan como soporte al cliente, en la experiencia, colegas que se han atorado con algo de, oye, no me está funcionando esto, o se me traba o tal. También cuando, por ejemplo, el software se te cierra por error, de que se saturó o algo le provocó un error y se cierra, tú tienes la opción de enviar un reporte a los desarrolladores y ellos lo evalúan. Entonces ellos están como en muy constante contacto con las necesidades de la comunidad y van desarrollando la herramienta en base a lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, esto de los engranes no existía, y el proyecto que les mostré previamente a mano en Illustrator tuvimos que estar generando unos trazos e importarlos. Ahorita ese proyecto me tomaría la mitad de tiempo porque rápidamente puedo crear mis engranes, y casi que les podría decir que eso surgió a raíz de que se puso de moda cuando estuvo la serie de Game of Thrones, que salían estos escenarios de la intro con unos engranes que crecían. Esa era la referencia muy solicitada y se empieza a volver una tendencia, un trend, y pues sí, es una herramienta muy demandada. Así es como cada nueva versión que sale cada verano ya trae nuevos botones o nuevas herramientas para hacer más fácil el trabajo, ¿no?
Entonces, para que ustedes también lo tengan como presente en su trabajo creativo, ¿no? Estar viendo referencias y estarlas entendiendo y viendo, por ejemplo, esto que las letras son aquí 3D y se ven los engranes y demás. Este tipo de acabados, pues entendiendo cómo hacer los materiales, cómo sería si queremos que parezca metal o madera, iluminando la escena, pero pues empezar a modelar. Estos justo que iban creciendo, ahorita ya podrían tener un poquito de idea de que tal vez algunas cosas están proyectados en unos planos 2D y ya sea que los metieran en un extrude. Y que ojo aquí, algo que les comentaba acá importante, está proyectado en XY, y si yo lo quisiera acostado, más que rotarlo, yo podría, que una opción sí podría ser rotar, pero para mantener todavía los parámetros como más ordenados, pues le podría decir así acostado y lo meto en un extrude, pero tomen en cuenta que entonces ahora el extrude, en vez de que sean 20 centímetros en Z, tendrían que ser 20 centímetros en altura, y obvio pues yo puedo darles una inclinación, ¿no? Pero pues eso, si yo quisiera hacer mi animación al estilo Game of Thrones, que van creciendo, yo podría a lo mejor aprovechar algo así para ir haciendo una animación, ¿no? Entonces eso respecto a aquí. Ya casi voy a terminar ahorita como con este tour aquí por las proyecciones de superficie. Está este otro que se llama Loft, que puede tener mucho más de un solo contenedor. Por ejemplo, voy a hacer un trazo muy sencillo ahorita aquí con mi pluma en la vista frontal de un objeto un poco abstracto, arbitrario, pero voy a hacer un trazo que aquí ya lo tengo en pantalla. Tengo mi trazo, lo voy a ahorita mover de lugar, que está un poquito más centrado mis puntos, ahí están, y voy a hacer una segunda copia como a lo alto y más a lo profundo, y una tercera copia hacia abajo. Y estas podrían tener diferentes formas y demás, pero quiero que vean lo que sucede. Es que yo puedo ir metiendo, voy a meter los tres en conjunto, está 1, 2 y 3. Entonces voy a meter, y ¿qué es lo que me hace? Me hace un trayecto trasladándose de una figura a la siguiente. Y aquí sí tiene que ver también el orden de los objetos, ¿no? Está 1, y estos yo los puedo seguir moviendo. 1, 2. Y realmente estoy trabajando con objetos planos, ¿no? O con trazos, y 3. Pero ojo aquí, el orden de los objetos sí tiene que estar en jerarquía. 1, 2 y 3. Por ejemplo, el último lo voy a pasar en medio y vean lo que va a suceder. Que más bien el trazo primero bajó y luego fue a seguir el siguiente paso. Entonces aquí el orden de los objetos sí es primordial para lograr el resultado que deseamos. Y para hacer un poquito más claro como el potencial de esa herramienta, voy a abrirles por acá un proyecto de ejemplo que tengo para mostrar eso. Y en mis ejemplos voy a mostrarles un proyecto. Lo voy a abrir. Yo tenía de referencia la silueta de un vehículo, la vista frontal y lateral, y lo que hice fue que voy a quitar ahorita estas de referencia y simplemente fui haciendo trazos con los splines para hacer la carrocería y que se trasladara, y eso me ayudó a mí como la vista inicial para hacer una carrocería, ¿no? Que eso ya después eventualmente, por ejemplo, ya modelado como el auto como completo, puede llegar a quedar como un auto clásico, ¿no? Que está acá. Ahorita que están viendo acá es la de mi página a través de las que me contactaron, y por ejemplo este modelo que está trabajado y todo lo pueden descargar si entran ahí en el portal. Está
una sección como de recursos de descarga, y pues este modelo del vehículo que ya ven aquí de auto clásico, se trabajó con ese acercamiento, ¿no? Digo, ya después, como ya más detallado, se le hizo los acabados, y pues venía trabajado también por segmentos, ¿no? Que las llantas y demás vienen por separado, inclusive se le separó como el tejado para que tuviera otro color, otro material, pero la base en la que se estuvo modelando pues fue esto, ¿no? Con un loft. Entonces eso quiero que vean como, y aparte lo increíble de que acá pues esto es totalmente editable, ¿no? Que me digan de repente yo esté diseñando, ¿no? Y me digan, ay, lo quiero hacer más ancho, ¿no? Más largo. Yo podría agarrar mis piezas y modelarlas, ¿no? Y vean, aquí es como si estuviera pues modelando como ya en vivo, ¿no? Y lo cool de estos que les estaba mostrando es que todos estos objetos, una vez que ya tal vez yo ya terminé de darles una forma, si a mí me gustaría más convertirlo a una malla geométrica y de ahí seguirlo trabajando, pues yo puedo darle la tecla C, que lo hace editable, o el icono que acá les estaba mostrando, y esto sí ya me lo convertiría en geometría. Y ahora sí, ya con esto yo podría también aquí seguir modelando, que la geometría sí me permite pues hacer otro tipo de acciones como extruir, o por ejemplo que le quisiera hacer aquí un hueco y hacer también justo una extrusión y empezar a modelar, ¿no? Así tomar que si las ventanas van aquí y hacerle un agujero y demás, ¿no? Entonces esta es la forma en la que nosotros con nuestros trazos de línea podemos estar trabajando. Inclusive esto que les decía también, los objetos de parámetros planos 12 como la estrella, yo después lo puedo hacer también editable y ya manipular libremente los puntos si yo quiero una figura más personalizada, y esto también yo lo voy a poder meter justo a una extrusión y darle volumen, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer esta podría funcionarme para y puedo seguir manipulando yo esos puntos, ¿no? Como para ir haciendo una forma. A lo mejor hasta, por ejemplo, fuera yo a modelar el mango de una espada o una corona. Opciones, la verdad es que hay un montón, ¿no? Una corona, ahorita pensando, esto que hago muy padre cuando doy como ciertos talleres, y que me gustaría mostrarles algunos ejemplos de hacia dónde vamos a ir empujando también nuestro curso, para que ustedes después pongan justo sus propios retos. A lo largo de nuestro curso que vamos a hacer figuras tanto de superficie dura como orgánicas, pues por ejemplo estos son los resultados justo de entrenamientos de 15 horas, 20 horas, entonces vamos a tener como bastante tiempo ahí para ir viendo, pero las diferentes aplicaciones que puede tener, como por ejemplo para un logotipo en 3D con una tipografía y algunas formas, esto que podría ser mucho más artístico, que hicieron unos, inclusive ese shader me gustó mucho de color dorado, esto lo di en un taller presencial, y luego estos assets nos los intercambiamos y generamos entre todos como así una textura esa que nos gustó mucho de oro. El colega, el compañero que la hizo, pues después ya nos guardó el archivo y nos los compartió, y ya todos tenemos ese material. Hicieron este modelo como de un control de videojuego y lo procesaron, y por ejemplo esto con el material dorado lo aplicaron a una corona, y la corona también después vimos que podíamos meter, hay un objeto que se llama clonador que me permite hacer repeticiones de los objetos, y yo también puedo ir poniendo a nivel de como de diseño industrial como las coordenadas, ¿no? De ciertos objetos. Tenemos aquí un objeto de un personaje caricaturizado como hecho con diferentes piezas y ya con sus propios diseños, o un robot, ¿no? Entonces el reto ya para el final de nuestro taller también será que pues podamos ir modelando, vamos a ir haciendo algunas prácticas. Y por ejemplo esta piña también está diseñada con puros parámetros. Hay mucho poder
antes de saltar justo a modelar con geometría, pensando en tanto en primitivas mezcladas con trazos y superficies proyectadas, de lo que podemos hacer. Inclusive ahorita quiero mostrarles que que dice Spline Mask, que es el último que me falta aquí por mostrar, yo puedo tener un trazo y luego puedo tener todavía un trazo más como este de aquí, y tengo 2 trazos conviviendo y los puedo meter en que se llama mascarilla de trazo, y meto A y B y yo le puedo decir fusiónalos, una unión entre estos objetos, o A le subtrae a B, y voy a hacer ahorita más grande la estrella, como decir A se subtrae a B y lo activas, y aparte esto lo metes en extrude y eso le va a dar volumen, ¿no? Aquí dentro de un extrude, ¿no? O al revés, ¿no? Que diga, o el orden de los objetos cambiarlo, primero la estrella y luego el otro, y se restan, o en vez de subtraerse, B subtrae a A, o hacen una intersección. Entonces dependiendo cómo vaya funcionando, pero esto también a nivel motion graphics, por ejemplo, una subtracción, que la estrella vaya subiendo y lo vaya borrando o revelando, también puede funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí lo que podría hacer es esto, que estuviera aquí perforado, ¿no? Y empezar a hacer un modelo de un objeto. Entonces las aplicaciones ahora sí que ahí ya dependerá también. Me gustaría para que lo vayan ustedes imaginando dentro del taller, para que traigan el reto a la mesa de a mí me gustaría empezar a modelar un objeto de este estilo, estas referencias, tratar de dedicar un tiempo a un proyecto personalizado. Vimos estas que son proyecciones de superficies, y acá tenemos ciertas interacciones. Existe que se llama array, y voy a tomar por ejemplo un objeto que se llama platónico, ahí está, y si yo lo meto en que se llama array, los iconos son muy expresivos, muy explícitos. Vemos que hay una formación en un acomodo circular, y si yo meto dentro del array, lo que me hace es una copia. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.